Continuamos en Sanos de la Azotea y bueno, por estos días se acaba de publicar en el último decreto en relación a la pandemia del coronavirus en Argentina, este decreto del último día lunes, donde bueno, pasamos del aislamiento social preventivo y obligatorio al distanciamiento social preventivo y obligatorio, y tenemos cierta preocupación porque también una de las medidas que trae el decreto es que solamente por enfermedad por coronavirus cubriría al personal de salud y al personal policial. Entonces vamos a hablar unos minutos con Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de CTA de la provincia de Buenos Aires y también coordinadora del espacio intersindical de salud de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que en abril había sido declarada la enfermedad de coronavirus como una enfermedad profesional no listada, ¿sí? Así que, Lilian, contanos cómo es la situación y bueno, cómo están viviendo esto, ¿no? Bueno, en realidad, en primer lugar, nos alegra que hayamos pasado del AFO a DISPO, digamos, eso claro. Como primer medida. Arrancamos, digamos, por algo bueno, y evidentemente esto es un triunfo de toda la sociedad, obviamente que implementó las políticas públicas de las autoridades de salud, ¿no? O sea, eso en primer lugar. Pero cuando leemos el boletín nos damos cuenta que precisamente al pasar de aislamiento a distanciamiento, deja, por lo que está escrito en el boletín, no estarían más contempladas las tareas esenciales, como fue en el primer decreto de marzo. Sí. Esas tareas asistenciales daban cuenta de una serie de actividades donde los trabajadores tenían la obligación, obviamente, de ir a trabajar, excepto los que estaban licenciados por grupo de riesgo, ¿no? Uh-huh. Esto permitió que nosotros que estamos en el tema de salud y trabajo rápidamente dijéramos que, bueno, si bien es una catástrofe sanitaria y hay trabajadores que van a trabajar, obviamente hay condiciones de trabajo, y ahí estuvimos presionando para que COVID sea decretado una enfermedad profesional. Lo logramos a medias, digo yo, no solamente el espacio, sino diputados, digamos, muchos actores sociales y políticos, diciendo que alguna cobertura en el sistema de riesgos de trabajo los trabajadores tenían que dar. ¿Qué significa no listada? No listada quiere decir que esos trabajadores esenciales hacían las denuncias a su aseguradora de riesgos del trabajo, las aseguradoras aceptaban esa denuncia, pero no eran consideradas enfermedades profesionales. Para ser consideradas enfermedades profesionales tenían que hacer una segunda etapa, un segundo trámite, que es ir a las comisiones médicas. Te cuento, Pablo, que de 170.000 denuncias hechas, sí, aceptadas, algunas por la RT, no todas, solamente 200 llegaron a ser consideradas enfermedades profesionales porque los trabajadores no estaban informados de este segundo paso. Claro. Primera cuestión. Sí. Es decir, que la enfermedad no listada implica dos pasos y solamente se cumplió el primer paso. Primer paso, que la mayoría de la atención de los enfermos por COVID está hecha por las obras sociales, que dicho sea de paso, no están recuperando, digamos, el gasto sanitario que han tenido, y también por el sistema público. Es decir, que las RT solamente el 8% cubrieron, digamos, para decirlo así, sí, las enfermedades profesionales. Sí. Sí, digo, estamos hablando de trabajadores esenciales que implica un montón de áreas, ¿no? Del sector laboral del país, ¿no? Pensemos en el transporte, en los recolectores de residuos, industriales, telecomunicaciones. Sí, claro. Bueno, los trabajadores de la educación, por supuesto. Sí. No de la educación, fíjate vos, sino aquellos trabajadores que estaban en merenderos o en actividades sociales. Uh-huh. Porque en la educación se consideró que estaban en educación a distancia, sin tener en cuenta que muchos docentes eran los que sostuvieron, digamos, el acceso a la alimentación de muchas familias, de muchos alumnos, ¿no?
Sí, por supuesto, porque los docentes, digamos, han puesto el cuerpo literalmente impresionante durante todo este proceso, ¿no? Impresionante. Claro. Esto de decir volver a la escuela, no. En todo caso, volvemos a clases presenciales, volvemos al edificio escuela, porque la escuela siguió de la forma que han podido todos los trabajadores de la educación. Bueno, esto fue un primer pantallazo, nosotros estuvimos muy preocupados, discutíamos bastante como espacio intersindical, tuvimos varias reuniones en la superintendencia, pero nos encontramos de pronto, ahora el 9 de noviembre, el último boletín oficial, donde quedan excluidos porque no los nombran, y lo que no está escrito no existe. Claro. Solamente habla trabajadoras y trabajadores de la salud y personal policial, federal y provincial. Con lo cual el resto de los trabajadores quedan por fuera. Es decir, que ni siquiera van a ser reconocidos en una primera instancia por las aseguradoras. Entonces, nosotros decimos, no vamos a discutir más que tienen, si son esenciales o no esenciales. Yo creo que el coronavirus, yo soy médica de un hospital público de muchos años, y por lo que uno lee y por lo que sabe, el coronavirus es un virus que se ha quedado. Vino para quedarse, con lo cual nosotros tenemos que considerarlo como el hantavirus, como la tuberculosis, como el VIH-Sida, y tantas otras enfermedades biológicas, de origen biológica, tiene que ser considerada enfermedad profesional. Es decir, que un trabajador cuando se contagia de coronavirus y se enferma de coronavirus, comprueba que está enfermo, comprueba que estaba trabajando, y ya están las tres patas para ser considerada enfermedad profesional. Esto es una decisión política, como pasó con el hantavirus, como pasó con las varices y las hernias. Eso es un decreto del Ministerio de Trabajo. Si hay decisión política, se hace ese decreto y directamente pasa a la enfermedad como enfermedad profesional. Esto implica asistencia médica, implica tratamiento integral, rehabilitación integral, recalificación y obviamente la incapacidad, la indemnización por incapacidad. Las secuelas que está dejando el coronavirus son increíbles. Impresionan realmente secuelas neurológicas, cardiovasculares, cardíacas y respiratorias. Quedan con una astenia, con un decaimiento por días y meses a pesar del alta. Todo eso tienen que hacerse cargo las aseguradoras. Para eso ellas cobran. No solamente cobran, sino que aparte, en la primera época de la pandemia, no gastaron un peso, porque la mayor parte de los accidentes automovilísticos, sin itineros y demás, disminuyeron. Está todo en la página de la superintendencia. Pablo, cualquiera de nosotros se puede poner en la página, ingresar en la página de la superintendencia y ahí mismo, en la parte económica, muestra el superávit de las RT. Convengamos que de los 10 empresarios más ricos de la Argentina, 5 son dueños de RT. Es decir, que le cierra perfectamente desde lo económico y desde lo financiero. Lo que no nos cierra a nosotros es la vida de los trabajadores. Lo que no nos cierra a nosotros es que un trabajador de subte, por ejemplo, o de ferroviarios, que han habido muchísimos casos de infectados y fallecidos, no sean considerados que ha sido por cuestiones de malas condiciones de trabajo. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Elian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA en la provincia de Buenos Aires, y también es la coordinadora del espacio intersindical de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Elian, uno escucha todo lo que vos comentás, ¿no? Y esta disputa histórica, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras con las ART y su lugar de poder que nunca quieren ceder, ¿no? Terrible. Y digo, uno piensa en lo siguiente, hay a veces una especie de casi como, no quiero decir creencia mágica, digamos, de como que la pandemia terminó, ¿no? Digamos, la pandemia no ha terminado, a pesar de que tenemos la vacuna ahí cerca y que tenemos una esperanza cada vez más cierta y posible. Digamos, quedan un tiempo de recorrido bastante importante donde, bueno, justamente, ¿no?, de pasar del aislamiento a pasar al distanciamiento, bueno, va a aumentar la circulación y van a aumentar los contagios seguramente, ¿no?
Seguramente. Hoy casualmente hablaba con una colega del hospital por un paciente que compartimos y me dice, todavía no he podido tomar el subte de la cantidad de gente que va en los vagones. Está como antes. Entonces, realmente el subte de la ciudad de Buenos Aires, obviamente, si no hay política de control, si no hay un acuerdo político-social, nos vamos a encontrar como Europa. Lo que está pasando nuevamente es que está claudicando el sistema sanitario, porque fíjate vos, Pablo, sí, que nosotros hemos tenido una ventaja. Salimos de un sistema sanitario empobrecido, roto, con vacunas vencidas, con secretarías de salud, una cosa, tomógrafos debajo de las goteras de los hospitales sin inaugurar, sin abrir, falta de personal, de capacitación, de elementos de protección personal. Estos 3 meses de aislamiento, que hablan de cuarentena, que fue mal manejada y demás, nos permitió que lamentablemente hay muchos fallecidos por día, Esto como claro, dijo Korenblit, como si se cayera un avión todos los días y murieran las 200, 300, 400 personas. Pero estas personas que han fallecido, no han fallecido por falta de atención, no han fallecido por falta de claudicación del sistema sanitario, han fallecido por otras causas. No estoy diciendo que están bien que estén fallecidos, lo vuelvo a repetir, para nada. Pero digo, en Italia hoy tienen cualquier cantidad de fallecidos por día. En Francia me están habilitando los trenes de gran velocidad para derivar pacientes en grave estado entre pueblos porque no da más el sistema sanitario. Barcelona nuevamente está en un aislamiento total. Nosotros en este momento estamos en una situación donde podemos decir, bueno, hay un sistema un poco más laxo, pero eso no quiere decir que no estemos en alerta. Hasta que no nos vacunemos, hasta que no haya una contención epidemiológica de contagio, como han dicho los ministros de salud, evidentemente tenemos que estar en alerta con las 4 patas, ¿no? Ventilación, tapa nariz-boca, lavado de manos y el distanciamiento. Esto es así y va a seguir así aún después de la vacuna. Tenemos una esperanza. Lo que nosotros decimos es, no puede ser que los y las trabajadoras sigan siendo el hilo delgado del sistema, porque nosotros lo que estamos planteando es que si hay un actor social impuesto por una ley de riesgos del trabajo en la cual no estamos de acuerdo, que se llaman aseguradoras y que cobran mucho dinero por mes, tanto del ámbito público como del privado, tienen que hacer las cosas que están en la ley y que no las hacen. No las hacen. Por lo tanto, tienen que ser reconocida el COVID como enfermedad profesional. Y se acabó la historia. Empezaremos otra. Lilian, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, esperemos que el Estado Nacional pueda rever esto y siempre está ahí, sin ninguna duda, abierto el juego y la necesidad de que que el país tenga un sistema de asegurador de riesgo del trabajo que sea más favorable a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que siempre es un tema que está ahí, sí, latente. Que lo tenemos ahí latente y que parece que no estuviera, pero está siempre, pero muy, muy presente. Así que, bueno, una cosita más, Pablo, disculparme. Nosotros abogamos por un sistema de prevención de riesgos, no de riesgos, de prevención de riesgos que sea estatal, que no sea privado. Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos juntando firmas para llegar al ministro de Trabajo, el doctor Moroni, en el Facebook, Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. Si se meten ahí va a estar el link para poder adherir a la petición de que el COVID sea enfermedad profesional. Sí, perfecto, Lilian. Sí, uno siempre repite el nombre que tenemos, pero el nombre que es de riesgo de trabajo, cuando claramente sí, tenemos que empezar a cambiar de paradigma, ¿no? Ahí a la prevención, ¿no? A la prevención y a la promoción, que está demostrado que en todas las áreas de la salud, aparte es más barato para el Estado también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un gran abrazo. Gracias, Pablo. Un gran abrazo.